Una vez que ya hemos entendido estos conceptos a detalle, podemos hacer una simulación en MATLAB. Vamos a implementar el código. ¿Les parece? Pues vamos a darle. Bueno, pues ya estoy en el programa de MATLAB. La versión es R2021A. Y pues vamos a empezar con el código. Aquí ya tengo previamente guardado el archivo. ¿Cómo se hace esto? Aquí donde dice Save, le presiono y le pongo Save Apps. Y aquí pues ya coloco pues el nombre que yo quiero guardar. Eso sí, cuando estemos guardando, lo que no hay que hacer es colocar un espacio, porque si no de otra manera no va a correr el código. Sino para que tenga continuidad, lo mejor es ponerle guión bajo. Por ejemplo, si lo quiero guardarlo como péndulo simple. Y es más, vamos a ver qué es lo que pasa si tiene un espacio. Así lo voy a guardarlo. Péndulo simple. Le pongo guardar. Y le pongo que sí lo deseo reemplazarlo. Guardar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a declarar una variable. Le llamo a igual a 5. Y lo corro directamente. Le doy room. Y vean, aquí dice que el nombre es inválido. Entonces no voy a poder correr el código. Entonces para eso lo tengo que guardarlo de una manera correcta. En vez de que sea péndulo simple, le voy a ponerle péndulo guión bajo simple para que lo guarde. Y le voy a poner que sí quiero que lo reemplace. Y ahora sí lo voy a correrlo. Le pongo aquí room. Y ahí está. Ya tengo la variable declarada. Solamente que aquí lo que tengo en el espacio de trabajo son las variables que he estado declarando. Yo quiero que se limpien. ¿Cómo le hago? Bueno, voy a dejar un espacio y le voy a ponerle clear. Clear, limpiar. Y otra vez lo corro. Y ya, se limpió las variables y ahora aparece la variable que estoy declarando, que en este caso a es igual a 5. Cuando ustedes vayan haciendo el código, lo que les recomiendo como primera instrucción es de que tenga clear, en el cual va a limpiar el espacio de trabajo. Luego voy a colocar coma y voy a utilizar la instrucción CLC y va a limpiar la ventana de comandos. Eso es lo que hace. Por ejemplo, aquí, si yo escribo CLC y le doy enter, ya lo limpió. Eso es lo que hace esta instrucción. Voy a dejar otra coma y voy a escribir close all. Y esto me va a servir para que yo pueda cerrar todas las gráficas cada vez de que lo estoy corriendo. Entonces les recomiendo que tengan estas tres instrucciones: clear, CLC y close all. Bueno, vamos a analizar el comportamiento del péndulo simple. Si ustedes quieren colocar un comentario, es con el porcentaje. Y aquí voy a colocar análisis. Aquí no hay que preocuparnos en colocar acentos. Aquí lo podemos hacerlo en MATLAB sin ningún problema. Y sería análisis del comportamiento dinámico del péndulo simple. Ya le puse un comentario. Lo primero que necesitamos, antes que nada, para resolver un problema son los datos de entrada. Y los datos de entrada que necesitamos es la longitud del hilo, la masa y la gravedad. Entonces lo vamos a declararlo en MATLAB. Por ejemplo, voy a declarar primero la longitud del hilo. Vamos a suponer que la longitud del hilo sea de 1.75 metros. Que esa sea la longitud del hilo. Entonces voy a colocar aquí entre comentarios longitud del hilo. Y las unidades están en metros. Voy a colocar punto y coma para que no me aparezca en la ventana de comandos. Y a mí lo que me interesa que aparezca en la ventana de comandos son los resultados. O también pues lo puedo quitarlo y me puede aparecer. Lo voy a correrlo. Y ahí está. El error que yo había cometido es que le agregué M. Y ese es un error, no. Porque no estaba declarado. Pero aquí está. Pero si no quiero que aparezca, pues nada más le pongo punto y coma y lo corro y ya no me aparece. Listo. Entonces ya tengo como dato de entrada la longitud del hilo. Ahora lo que voy a colocar es la gravedad y la masa.
Voy a declarar G la gravedad y va a ser 9.81 y en los comentarios voy a colocar la gravedad. Y algo que yo les recomiendo, amigos, también es de que pongan comentarios, porque así vamos a entender con claridad el código, lo que estamos haciendo. Las unidades van a ser metros por unidad de segundo al cuadrado. Ahí está. También vamos a declarar la masa. Vamos a suponer que la masa sea de 785 gramos, por ejemplo. Entonces sería 0.785 y las unidades van a ser kilogramos. Aquí será la masa y las unidades van a ser kilogramos. Ahí está. Ya tenemos los datos de entrada. Ahora vamos a declarar las condiciones iniciales. Eso es lo que también necesitamos, las condiciones iniciales del péndulo. La primera condición inicial es con respecto al ángulo inicial. Y si nos fijamos es beta 0. Ese es nuestro ángulo inicial. Vamos a declararlo. Va a ser beta. Le voy a ponerle guión bajo 0 y esto va a ser igual. Vamos a suponer que el péndulo se deja caer desde 50 grados. Por ejemplo, que nuestro ángulo inicial fuera de 50 grados. Entonces aquí lo coloco 50 grados, pero hay que hacer una conversión de grados a radianes y esto se va a hacer así. Entonces esto lo voy a multiplicarlo por pi. Aquí directamente podemos declarar pi sin ningún problema sobre 180 grados. Y ya tengo el ángulo inicial y lo voy a escribirlo. Ángulo inicial. Y esto lo vamos a medirlo en radianes. Esas son las unidades. Ahora vamos a declarar la velocidad angular inicial, que va a ser omega-0. Hay que recordar que parte del reposo. Entonces esto va a ser 0. Esa es nuestra condición inicial de omega. Y va a ser velocidad angular inicial. Y las unidades van a ser radianes por unidad de segundo. Hasta aquí vamos bien. Ahorita lo que hemos hecho es declarar los datos de entrada y las condiciones iniciales. Aquí vamos bien. Ahora el siguiente paso es de que vamos a resolver la ecuación diferencial, que eso es lo que necesitamos, resolver la ecuación diferencial que caracteriza el comportamiento dinámico del péndulo simple. Y es esta ecuación que tenemos aquí. La ventaja que tiene MATLAB es de que podemos utilizar la declaración simbólica. Es decir, podemos trabajar con el álgebra. Eso es lo bonito de MATLAB, que podemos trabajar mucho con el álgebra. Entonces voy a colocar aquí un comentario y le voy a poner solución de la ecuación diferencial del péndulo simple. ¿Y cómo lo vamos a hacerlo? Lo primero que tenemos que declarar es la variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés? ¿Qué es lo que necesitamos calcular? El ángulo beta en términos de t. Esa es nuestra variable de interés para que podamos analizar el comportamiento. Entonces lo vamos a hacerlo así. Va a ser sims para una declaración simbólica. Y aquí voy a colocar beta y entre paréntesis esto va a variar con respecto al tiempo. Hay que recordar que beta depende del tiempo. Y aquí voy a colocar entre comentarios es una declaración simbólica. Eso es lo bonito de MATLAB, que podemos utilizar el álgebra. Bueno, también lo que vamos a declarar es la velocidad angular. Aquí tengo la posición angular. ¿Cómo se determina la velocidad angular? Es la derivada del ángulo. Entonces, si yo quiero omega, va a ser si yo derivo esta función. Y en MATLAB se hace de esta forma. Va a ser diff, así, DIFF. Y entre paréntesis voy a colocar la variable que a mí me interesa derivar, que en este caso va a ser beta. Y además quiero que vean que esta variable depende del tiempo.
Entonces de esa manera es como voy a derivar beta. Y esta va a ser la declaración de la velocidad angular. Y en esta instrucción aquí sería la declaración simbólica de la posición angular. ¿Estamos de acuerdo? Ahora lo que vamos a escribir es la ecuación diferencial. ¿Y cómo se hace? Voy a declarar ED para ecuación diferencial. Y esto va a ser igual. Y aquí coloco la ecuación diferencial. O sea, todo este espacio va a ser la ecuación diferencial. Coloco doble igual y a lo que sea. Va a tener como ese formato. Si nos fijamos en la ecuación diferencial, aquí lo que tengo es la segunda derivada de la posición angular. Bueno, si lo quiero hacerlo aquí, va a ser diff. Voy a colocar la variable en el cual quiero derivar, que en este caso va a ser beta. Luego sigue la variable en el cual estamos derivando, que en este caso es con respecto al tiempo. Va a ser t y luego voy a colocar coma y ahora voy a poner el orden de la derivada. Si nos damos cuenta es una derivada de segundo orden. Entonces aquí coloco 2 y ya lo tengo. Luego le tenemos que sumarle, de acuerdo a la ecuación diferencial, g sobre l que multiplica a beta. Entonces lo podemos escribirlo directamente. Va a ser g sobre l y esto multiplica a beta. Así directamente. Y otra cosa, no hay que preocuparnos de escribir beta que depende del tiempo, porque finalmente ya está declarado. Lo podemos dejarlo así tal cual. Y luego coloco doble igual y si nos fijamos es igual a 0. Esta ecuación diferencial lo estamos igualando a 0. Doble igual y 0. Y ya tengo la ecuación diferencial declarado en MATLAB. Entonces voy a colocar aquí un comentario. Aquí coloco punto y coma y va a ser la ecuación diferencial. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar las condiciones iniciales con las variables que estamos declarando, que en este caso va a ser beta y omega. Entonces voy a establecer nuestra primera condición. La condición 1 va a ser igual a beta, que en este caso lo vamos a evaluarlo en t igual a 0, así, y esto va a ser igual, aquí tenemos que colocar doble igual y va a ser beta 0, porque esa es nuestra condición inicial. Entonces voy a copiar esto y lo pego. Aquí está la condición número 1. Va a ser beta evaluado en t igual a 0. Y esta va a ser la condición inicial del ángulo. Ahora vamos a establecer la segunda condición, que es la velocidad. Entonces la condición número 2. Esto va a ser igual a omega, que así es como yo le llamé, omega. Es esta variable. Y fíjense, cuando ustedes seleccionan la variable, se subraya en todos los lugares en donde está declarada. Por ejemplo, aquí tengo omega y así lo pueden hacerlo con todas. Por ejemplo, aquí tengo beta 0 y aquí, por ejemplo, voy a declarar omega 0. Entonces, omega evaluado en t igual a 0, coloco doble igual, va a ser igual a omega 0. Esta va a ser mi condición inicial, omega 0. Y le coloco punto y coma. Y si lo selecciono me aparece en donde estoy declarando. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces aquí van a ser condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Y ahora vamos a establecer una matriz de condiciones iniciales. Voy a poner aquí condiciones. Y esto va a ser igual y va a ser una matriz de 1 por 2. Y aquí tendría la condición 1, dejo un espacio y va a ser la condición 2. Aquí tengo una matriz de condiciones iniciales. Y esto se coloca entre corchetes. Eso también hay que notar, que se coloca entre corchetes cuando estamos declarando una matriz en MATLAB. Y voy a colocar aquí punto y coma. Y este va a ser un vector de condiciones iniciales.
Muy bien. Y bueno, una vez de que ya tenemos la ecuación diferencial y sus condiciones iniciales, ya podemos resolver la ecuación diferencial, que eso es lo que necesitamos, resolver la ecuación diferencial, en el cual a mí lo que me interesa calcular es beta en el dominio del tiempo. Y esto se va a hacer así, va a ser de solve para resolver una ecuación diferencial. Y aquí lo que voy a escribir es la ecuación diferencial que me interesa resolver, que en este caso va a ser ED, así lo declaré. Puede ser ecuación 1, ecuación 2, puede ser PP, lo que ustedes le quieran llamarla. Entonces aquí sería la ecuación diferencial, y es más, lo selecciono y aquí me aparece, y luego voy a dejar una coma, y aquí lo que tengo que escribir son las condiciones iniciales, que en este caso es este vector que declaré que es const. Entonces va a ser const, y entonces aquí ya voy a obtener beta en términos del tiempo. Aquí ya lo voy a obtener, entonces lo voy a dejarlo sin el punto y coma para ver qué es lo que vamos a obtener en la ventana de comandos. Vamos a obtener la solución así tal cual en el dominio del tiempo. Voy a correr el código y vamos a ver qué es lo que hace. Entonces voy a colocar aquí un comentario y va a ser solución de la ecuación diferencial, y lo voy a correrlo. Y aquí me aparece la respuesta. Aquí me aparece la solución de la ecuación diferencial. Y quiero que vean que tengo aquí 5pi. Bueno, que sea cuestión de interpretar más a detalle pues el resultado. Y aquí lo que tenemos es la función coseno, ya que la respuesta de la posición angular con respecto al tiempo es una función sinusoidal. Y aquí lo que tengo es el coseno. Y aquí lo que me aparece es el coseno. Eso quiere decir que el resultado que estamos obteniendo es correcto. Bueno, entonces el ángulo va a estar en radianes. Esas van a ser las unidades. Pero ahorita que hagamos la gráfica, lo podemos pasarlo en grados. Ahorita lo podemos hacerlo. Bueno, entonces ya tengo beta. Y también, ahora sí que para que tenga un poquito más de orden, lo voy a separarlo. Aquí voy a colocar resultados. Y en primera pues ya tenemos la solución de la ecuación diferencial. También voy a colocar aquí omega, para que también me haga el cálculo de la derivada con respecto al tiempo, que en este caso va a ser diferencial. Voy a colocar el parámetro en el cual quiero derivar, que en este caso es beta, y con respecto a la variable que lo quiero hacerlo, que en este caso es con respecto al tiempo, así. Y de esta manera vamos a calcular cálculo de la velocidad angular, y va a estar en el dominio del tiempo. Y también lo que me interesa determinar es el periodo. Voy a quitar el punto y coma aquí. Es el periodo de oscilación, y es esta ecuación que tenemos aquí, amigos. Es 2pi que multiplica la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces lo vamos a escribirlo. Sería 2 que multiplica pi por... Y si yo quiero declarar la raíz cuadrada, va a ser square. Es decir, SQRT para raíz cuadrada. Y aquí sería L sobre G. Y me va a hacer el cálculo del periodo de oscilación. Entonces lo que vamos a obtener como resultados es la posición angular con respecto al tiempo, la velocidad angular y el periodo. Lo vamos a correrlo. Y es lo que me va a aparecer la ventana de comandos. Lo corro otra vez. Y vean, aquí tenemos el resultado de omega. Y aquí va a estar en términos del seno y el periodo de oscilación, que en este caso es de 2.6538 segundos. Ese es el periodo de oscilación. Es el tiempo que tarda en que el péndulo siga esta trayectoria y llega al mismo punto. Y ahora, una vez de que ya tenemos beta en el dominio del tiempo, ya podemos calcular x y y en el dominio del tiempo. Y esto lo voy a escribirlo de este lado para que lo veamos. Voy a quitar la ecuación diferencial, voy a quitar la gráfica. Si yo quiero calcular x y y en el dominio del tiempo, voy a trazar un triángulo rectángulo, y es este que se forma aquí. Entonces, si yo quiero x en el dominio del tiempo, va a ser
la longitud del hilo y esto multiplica por el seno del ángulo, que en este caso vale beta, ya que X es el cateto opuesto al ángulo y L la hipotenusa. Y si yo quiero Y en el dominio del tiempo, va a ser menos L por el coseno de beta, ya que Y es el cateto adyacente al ángulo y además Y es negativo. Entonces de esa manera vamos a calcular X y Y en el dominio del tiempo y además es una parametrización porque tanto X y Y depende del tiempo, tomando en cuenta de que beta depende del tiempo. Entonces es lo que voy a escribir a continuación. El cálculo de la posición del péndulo simple en sus componentes X y Y. Voy a colocar entre comentarios cálculo de la posición X y Y del péndulo simple. Voy a declarar X, que en este caso va a ser, aquí lo tenemos la ecuación, L por el seno de beta. Va a ser L que multiplica al seno, como lo estamos escribiendo en radianes, va a ser sin, si fuera en grados, tendríamos que agregar D, si fuera en grados, pero si es en radianes, es sin. Y aquí va a ser el seno de beta. Y ya podemos calcular directamente X. Y si yo quiero Y, lo puedo hacerlo aquí mismo. Ya sea que lo haga aquí abajo o que lo haga aquí mismo. Y va a ser igual a menos L por el coseno de beta. Ahí está. Ya lo tenemos. X y Y en el dominio del tiempo. Algo que también necesitamos determinar es la magnitud de la tensión del hilo y la fuerza resultante. Esto que tenemos aquí. En nuestro caso, la magnitud es esto. Y aquí lo que me faltó es colocar el signo negativo aquí. Disculpen. Entonces lo vamos a declarar. Voy a colocar la magnitud de la tensión y fuerza resultante. La fuerza resultante, que lo voy a declarar como FR, va a ser igual a M, que multiplica por G por, y si nos fijamos, es el seno de beta. Va a ser el seno de beta. Punto y coma. Y la magnitud de la tensión va a ser igual a M, que multiplica por G, que multiplica el coseno de beta. Y ya tenemos el cálculo de la magnitud de la tensión y la fuerza resultante. Esto nos va a ser de utilidad para que podamos analizar a detalle qué es lo que está sucediendo con el péndulo al momento que va oscilando. Bueno, una vez de que ya tenemos la posición angular en el dominio del tiempo, la velocidad angular, la posición X y Y la magnitud de la tensión y la fuerza resultante, ya podemos hacer la gráfica de cada uno de ellos. Voy a colocar como comentario gráficas. Y la primera gráfica que vamos a hacer, amigos, es la gráfica de la velocidad y posición angular. Va a ser la gráfica de la velocidad y posición angular. Muy bien. Vamos a utilizar lo que son las subgráficas. ¿Qué es eso de las subgráficas? Voy a pasar esto en limpio. Una subgráfica, como su nombre lo indica, es una gráfica dentro de una gráfica. Es decir, aquí tengo pues un cuadro. Aquí lo estoy dibujando. Un cuadro. Y dentro de este cuadro voy a tener gráficas en una sola figura. Puede ser 4, 5, 6. El número de figuras que deseamos. Puede ser el número de gráficas. Entonces, en nuestro caso vamos a hacer tres gráficas. Y además yo puedo declarar el número de columnas y el número de renglones. Por ejemplo, aquí dibujé 6 cuadros. Entonces tengo 2 filas y 3 columnas. Aquí tengo 2 por 3. Y ahorita lo vamos a verlo. La instrucción que vamos a utilizar para esto va a ser subplot. Y voy a declarar el tamaño de estas subgráficas. Que en este caso va a ser de 2 por 2. Y aquí voy a colocar el número de la gráfica, que en este caso va a ser nuestra primera subgráfica. El tamaño es de 2 por 2 y esta es la primera subgráfica.
o para que lo veamos así. Aquí tengo un tamaño de 2×2. En total van a ser 4 gráficas. Aquí está. Y esta va a ser nuestra primera gráfica. La segunda gráfica va a ser esta y esta va a ser la tercera gráfica. Así. Entonces le coloco subplot. El tamaño es de 2×2 y esta va a ser nuestra primera gráfica. Muy bien. Y ahora sí, pues vamos a graficar lo que es la posición y la velocidad angular. Lo quiero hacerlo en una sola gráfica. Entonces lo primero que quiero graficar es la posición angular. Le voy a llamarle ang, que es ángulo. Y esto va a ser igual. Como se trata de una declaración simbólica en el cual estamos utilizando el álgebra, entonces la instrucción va a ser explot. Explot. Por ejemplo, si fuera un vector solamente sería plot. Si fuera un vector. Pero como es una declaración simbólica, aquí tendría que ser explot. Y aquí voy a colocar la variable que yo quiero graficar, que en este caso va a ser beta. Pero si nos fijamos, la solución está en radianes. Entonces yo quiero que lo grafique en grados. ¿Cómo lo hago? Entonces vamos a hacer un factor de conversión. Voy a multiplicar 180 grados a beta y lo voy a dividirlo entre pi. Y aquí ya tengo la conversión de radianes a grados. Y aquí voy a colocar un intervalo en donde quiero que grafique, que por cierto es lo que me faltó. Voy a declarar como el tiempo inicial igual a 0 y el tiempo final va a ser el periodo, y también lo puedo multiplicarlo por el número de ciclos. Si por ejemplo quiero que lo grafique en un ciclo, en 2 ciclos, en 3 ciclos, entonces voy a colocar ciclos que multiplica al periodo. Y lo que nos hace falta es declarar ciclos. Entonces ciclos va a ser igual a 2. Por ejemplo, que lo grafique en 2 ciclos. Este va a ser el tiempo inicial y el tiempo final, que en este caso va a ser desde T0 hasta el tiempo final. Ya lo tenemos. Entonces me va a graficar el ángulo con respecto al tiempo en ese intervalo. Claro que por ejemplo puedo elegir el intervalo que yo quiera, pero de preferencia voy a elegir este intervalo. Voy a colocar la instrucción hold on para que yo pueda graficar una curva más. Y también voy a utilizar las instrucciones de green on y green minor para que me haga un cuadriculado. Y de esa manera podamos apreciar mejor los resultados de una gráfica. Ahora sí que green on y green minor es opcional. Y ahora voy a hacer la gráfica de la velocidad angular. Voy a colocar aquí punto y coma para que no me aparezca pues el resultado, ya que me aparece las características que tiene la gráfica. Y ahora voy a declarar la velocidad angular. Si ustedes se dan cuenta, le estoy dándole título a las gráficas. Y ahorita van a ver por qué. Porque nos va a permitir configurar las características. Esto va a ser igual y hacemos los mismos pasos. Voy a copiar todo esto, así tal cual. Copio todo esto. Y ahora, en vez de que sea beta, ahora va a ser omega. Va a ser omega. Y las unidades van a ser grados por unidad de segundo. Entonces aquí tendríamos las unidades grados. Aquí las unidades van a ser grados. Bueno, no me permite porque sería un error. Me aparece con color rojo, pero lo voy a poner así, grados, así con letras. Y aquí sería grados por unidad de segundo. Y para que no vaya a haber un error, hay que comentar, hay que poner comentarios para que entendamos cuáles son las unidades al momento de graficar. Va a ser grados y aquí sería grados por unidad de segundo. Ahora vamos a configurar cada una de estas curvas. Esto se hace con la instrucción set. Con la instrucción set. Y por ejemplo voy a configurar para el ángulo. Va a ser ang. Voy a poner coma. Y aquí lo que voy a ajustar es el ancho de línea. Esto se hace con line width. Así. Voy a colocar coma. Y aquí voy a declarar el tamaño del ancho de la línea. Por ejemplo voy a colocar 1.5. El tamaño normal por defecto
es de 1, pero ustedes pueden ajustar el tamaño que ustedes desean. Por ejemplo, yo lo voy a dejarlo en 1.5. Escribo coma. Ahora voy a darle el color a la línea. Entonces coloco entre apóstrofes. Esto se hace con la tecla del signo de interrogación hacia abajo. Y voy a escribir la palabra color, iniciando con mayúsculas. Va a ser color, así. Coma. Y aquí voy a escribir pues el color que yo deseo. Puede ser negro, puede ser rojo, puede ser azul, verde, magenta, amarillo, pero también lo podemos ajustarlo con respecto al formato RGB. Si por ejemplo no desearía utilizar los colores por default, entonces voy a colocar aquí entre corchetes y va a ser el código RGB dividido entre 255, ya que se maneja desde 0 hasta 1. Por ejemplo, si yo quiero el color negro, va a ser 0, 0, 0. Me conviene que lo escriba de esta forma: 0 sobre 255. Es el formato hexadecimal. Dejo un espacio, luego sería 0 sobre 255, espacio 0 sobre 255. RGB. Y aquí voy a colocar el formato RGB del color que yo deseo. Por ejemplo, si yo quiero negro, va a ser 0, 0, 0. Si yo quiero blanco, pues sería 255, 255, 255. Pero no tendría caso de que la línea fuera blanca, ya que no se va a distinguir. Entonces, si yo quiero que sea color negro, pues sería 0, 0, 0. Y por ejemplo, en Google podemos buscar el formato RGB del color que deseamos. Y lo podemos hacerlo. Voy a encender el internet. Me voy en el buscador de Google y voy a escribir colores RGB, código. Y me voy a irme al segundo enlace, a ver qué es lo que aparece. Y bueno, pues aquí tenemos distintos colores para que podamos hacer las gráficas. Aparece un verde azul, un gris, un morado. Podemos elegir de esta variedad de colores. Por ejemplo, si yo quiero graficar la posición angular y la velocidad, por ejemplo, voy a elegir este color y elijo estos dos. El primero va a ser 47, 79, 79, que no se me olvide. Y aquí lo escribo: 47, 79 y 79. Y entonces la gráfica lo va a pintar de este color que estoy eligiendo, en base al formato RGB. Y finalmente cierro el paréntesis. Ya tengo la configuración de la gráfica de la posición angular. Y voy a hacer exactamente lo mismo con respecto a la velocidad angular. Voy a copiar la misma instrucción. Lo único que vamos a cambiar es la variable, que en este caso va a ser b-ang. Ahí está. Ya tengo el ancho de línea, que es 1.5. Lo voy a dejarlo tal cual. Y el color que voy a colocar va a ser este. Sería 143, 188, 143. Lo voy a escribir: 143, 188 y 143. Y voy a correrlo para que veamos qué es lo que va a hacer. Aquí lo que tenemos es la primera gráfica. Entonces solamente va a aparecer una gráfica. Pero bueno, también voy a colocar un título. El título lo voy a dejarlo entre apóstrofes. No voy a colocar un título, así lo voy a dejarlo. Entonces le puse título entre paréntesis y luego coloqué entre apóstrofes. No va a tener título. Podemos poner un título al que nosotros deseamos. Por ejemplo, respuesta transitoria del péndulo simple. Pero como estamos utilizando las subgráficas, va a aparecer en cada una de ellas. Entonces me conviene que lo deje así. Y también voy a declarar el eje X. Entonces va a ser xlabel entre apóstrofes y va a ser el tiempo en segundos. Y ahí está, el tiempo en segundos. Y para que no se me olvide, también voy a colocar una leyenda para que me aparezca las acotaciones. Y tenemos que ir al orden de las curvas. Lo primero que va a graficar es la posición angular y luego la velocidad angular. Entonces voy a colocar aquí dos leyendas. Entre apóstrofes voy a colocar
posición, angular, y las unidades van a ser grados. Ahí está, grados, coma, entre apóstrofes, voy a escribir velocidad angular. Aquí sería velocidad angular. Las unidades van a ser grados por unidad de segundo. Y cierro el paréntesis. Nada más lo que me faltó hacer es colocar aquí el apóstrofe, porque si no iba a haber un error. Porque vean, si yo quito el apóstrofe, esto no se pinta de morado. Entonces tengo que colocar aquí el apóstrofe para cerrarlo. Y es lo que me va a aparecer en la leyenda, que son acotaciones de lo que es cada una de las curvas. Y ahora sí lo voy a correrlo. Y las gráficas se van a pintar de los colores que hemos seleccionado. Le doy Room aquí, correr. Y vamos a esperar un poco a que aparezcan las dos gráficas. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es el trazado de las dos curvas, de la posición angular y la velocidad angular. Y aparece los colores respectivamente. Aquí tengo el tiempo medido en segundos, y hay que recordar que las unidades, por ejemplo, de la posición angular está en grados y de la velocidad angular está en grados por unidad de segundo. Y esta va a ser la respuesta de la posición y la velocidad angular. Después vamos a analizar a detalle la respuesta transitoria del péndulo. Ahora lo que nos hace falta graficar es la posición X y Y en el dominio del tiempo y también de las fuerzas. Ahora vamos a hacer la segunda gráfica. Vale la pena que yo copie tal cual todas las instrucciones, tal cual, para que no nos tardemos. Entonces copio esto y lo pego, así tal cual. Y ahora va a ser su plot 2×2 y esta va a ser la gráfica número 2. ¿Y qué es lo que yo quiero graficar? ¿Qué es lo que me interesa? Por ejemplo, me interesa la posición en X y aquí sería splot y aquí voy a colocar el parámetro que me interesa. Y es esto que tengo aquí, va a ser X y Y. Entonces aquí sería X y lo voy a graficar en este intervalo, desde T0 hasta TF. Entonces hay que recordar que el tiempo final va a ser 2 veces el periodo, porque lo estoy graficando en 2 ciclos. Y vamos a fijarnos en la gráfica. Si ustedes se fijan, son 2 ciclos. Aquí tengo el primer ciclo y el segundo ciclo. Lo mismo pasa con la velocidad angular. Lo estamos graficando en 2 ciclos. También lo podemos declararlo si yo quiero graficarlo en 10 ciclos, 15 ciclos, 20 ciclos, en número de ciclos que deseamos. Por ejemplo, voy a colocar 20 ciclos y lo corro. Vamos a ver qué hace. Eso sí, voy a comentar esto porque todavía no hemos hecho las modificaciones y lo corro. Ahora lo está graficando en 20 ciclos y así se vería. Entonces ustedes pueden declarar el número de ciclos que ustedes desean. Pero para que podamos analizar el comportamiento, al principio conviene que lo hagamos en solo un ciclo. Nada más un ciclo. Y ahí está. Para que podamos ver a detalle la respuesta transitoria. Y es lo que vamos a hacer ahorita a continuación. Voy a quitar los comentarios de este. Y aquí, por ejemplo, pues ya tengo la gráfica de la posición en X. Tengo la instrucción activada Hold On para que yo pueda trazar una curva más. Y aquí sería, aquí le voy a llamarle la posición en Y. La posición en Y. Y aquí sería Y. Y lo voy a graficarlo en el mismo intervalo. Desde T0 hasta TF. Y aquí es en donde vamos a ajustar cada una de las curvas. Por ejemplo, aquí sería la posición en X. Y aquí sería la posición en Y. Voy a dejar tal cual el ancho de línea 1.5 en los dos. Y pues vamos a seleccionar el color que deseamos. El color que nosotros deseamos. Por ejemplo, voy a elegir este azul y este de aquí. Estos dos colores se ven bonitos. Por ejemplo, el azul oscuro va a ser 00139. Lo voy a escribirlo así tal cual, 00139. Este sería 0, 0 y 139. Y el otro color va a ser 165, 42, 42. 165,
42, 42. Y aquí en la leyenda voy a colocar X, que va a estar medido en metros, y Y, que será X y Y medido en metros. Y lo corremos. Ya tenemos dos gráficas. Aquí ya tenemos la posición X y Y medido en metros. Y ustedes pueden utilizar el scroll del mouse hacia abajo y va a desplegar la gráfica completa. Vamos a hacerlo para las fuerzas. Entonces hago lo mismo. Copio, pego y aquí sería subplot 2, 2 y es la tercera gráfica. Y esta va a ser para la tensión. Aquí sería explot y aquí sería T, así tal cual. Y esta sería la fuerza resultante. Así lo estoy declarando, fuerza-res. Y aquí sería FR. Así lo declaré, FR y la tensión. Y de la misma forma quiero que me lo grafique desde T0 hasta TF. Y entonces en la leyenda, por ejemplo, lo primero que voy a graficar es la tensión. Entonces sería la tensión. Las unidades van a ser Newton. Y la fuerza resultante. Las unidades van a ser Newton. Pero por ejemplo, si lo queremos verlo con respecto a la dirección de los vectores, quiero que vean que aquí lo que tenemos es un signo negativo. El cálculo que estamos haciendo es la magnitud. Pero si yo quiero ver a detalle la dirección, entonces tengo que colocarle el signo negativo. Entonces, aquí sería, fíjense bien, aquí sería menos la tensión, aquí, menos la tensión, menos la fuerza resultante. Y lo que nos hace falta es ajustar cada una de las curvas, que en este caso va a ser para la tensión. Puedo hacerlo con copy paste directamente, ahí está. Y la fuerza resultante, igual copy y lo pego directamente aquí. Y puedo elegir pues otro color que yo deseo. Por ejemplo, yo voy a elegir este color que me gusta. Sería 189, 183, 107. A ver si no se me olvida. 189, 183, 107. Si no, de todas maneras lo checamos. Por ejemplo, 189, 183 y 107. Vaya que sí se me estaba olvidando. Y para, por ejemplo, la fuerza resultante, voy a elegir... ¿Qué color? Voy a elegir este. Por ejemplo, este. 32, 178, 170. 32, 178, 170. Si no me equivoco. Y ya puse las unidades, tensión, fuerza, resultante. Y ahora sí, lo vuelvo a correrlo. Lo corro. Y antes de que veamos las gráficas voy a quitar estos comentarios. Porque esto lo hacíamos para la velocidad y la posición angular. Estos comentarios los quito. Y aquí tenemos cada una de las gráficas. Y estas son sus acotaciones. Posición y velocidad angular. Posición X y Y en el dominio del tiempo y la tensión y la fuerza resultante medido en newtons. Ahora a continuación vamos a hacer el análisis de estas tres gráficas para que podamos entender qué es lo que está sucediendo cuando el péndulo va oscilando. Vamos a analizar cada una de ellas y voy a empezar por la posición y velocidad angular. Hay que recordar que el péndulo tenía condiciones iniciales, ya que el péndulo parte desde el reposo en una posición angular inicial, que en este caso va a ser beta 0, y beta 0 es igual a 50 grados, y la velocidad angular inicial era de 0, que en este caso las unidades van a ser grados por unidad de segundo. Si nos fijamos en esta gráfica, cuando el péndulo se deja caer, está a una posición angular de 50 grados y tiene una velocidad angular de 0 porque parte del reposo. Ahora, ¿qué es lo que sucede
cuando llega a su punto de equilibrio. Entonces va a alcanzar una velocidad angular máxima y además va a favor de las manecillas de reloj. Entonces va a ser negativo, y es lo que vemos aquí, que es negativo y tiene una posición angular de 0. Luego va a llegar a este punto. Entonces la posición angular va a ser menos beta 0, porque estamos tomando como referencia la vertical, ¿verdad? Entonces va a ser menos beta 0 y va a ser este punto que tenemos aquí de la posición angular. Entonces la velocidad angular va a ser 0, porque en este punto se va a detener y ahora va a regresar a la posición inicial. Entonces va a regresar nuevamente a la posición de equilibrio, o sea, a este punto en donde la posición angular vale 0, y ahora, como va en contra de las manecillas del reloj, va a alcanzar una velocidad angular máxima y va a ser esto que tenemos aquí. Y ahora va a llegar a su posición inicial, que es este punto, y va a ser esto de aquí, y corresponde precisamente con esto. Y aquí tenemos un ciclo, y esto se va a repetir, se va a seguir repitiendo, porque es un movimiento de oscilación. Bueno, ya analizamos la posición y la velocidad angular. Muy bien, podemos hacer exactamente lo mismo con la posición X y Y, ya que va a ser este marco de referencia. Aquí tengo el eje X y el eje Y, hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, voy a analizar primero la posición en X. Quiero que vean que aquí tengo 0 y va a llegar a un punto máximo con respecto a X y un punto mínimo, ¿verdad? Ya que el péndulo va oscilando desde este punto hasta este punto con respecto al eje X. Entonces tiene un valor máximo y un valor mínimo, que va a ser esto. Y lo que podemos ver aquí, tengo un valor máximo, llega a su punto de equilibrio, que va a ser igual a 0, luego llega a este punto, regresa a su punto de equilibrio y llega a su punto inicial. ¿Y qué pasa con Y? Que en este caso va a variar desde este punto hasta acá con respecto a Y. Y es lo que vemos aquí. Pero algo que está sucediendo es de que aumenta la frecuencia con respecto a la posición en Y. Porque aquí ya tengo un ciclo, aquí tengo 2 ciclos. Porque vean, el péndulo parte desde esta posición en Y, ¿verdad? Luego empieza a bajar, llega a este punto, otra vez vuelve a subir, vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces tiene sentido lo que estamos obteniendo, la posición en X y la posición en Y en el dominio del tiempo. Y ahora viene lo interesante, la tensión y la fuerza resultante. Vale la pena que analicemos esto. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que sucede desde la posición inicial? Aquí tengo el vector de la tensión, ¿verdad? Y la fuerza resultante. En este punto va a alcanzar la mayor magnitud de la fuerza resultante. Pero quiero que vean que va a favor de las manecillas de reloj. Entonces va a ser negativo. Y esto tiene sentido con respecto a este resultado. Entonces va a ser alrededor de menos 6 Newton. Y aquí tenemos un valor mínimo con respecto a la tensión. Pero hay que tomar en cuenta que va en la dirección radial y es negativo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega a su punto de equilibrio? Vean, aquí tenemos el vector de la tensión y el peso, solamente que no se va a distinguir, pero aquí está el peso. Aquí está el peso y aquí está la tensión. Si hacemos la suma de vectores, entonces la fuerza resultante es igual a 0. Y esto tiene sentido en este punto, aquí. Y entonces quiero que vean que la tensión va a ser igual a su peso. Entonces la tensión aquí en este punto va a ser igual a la magnitud del peso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando llega a este punto? Aquí. Estoy situado en este punto. Vean, la dirección de la tensión ahora va para acá. Y el peso, si por ejemplo aplicamos el método del paralelogramo, voy a trazar esta línea paralela, trazo esta, y aquí está
el resultante. Entonces va a cambiar de sentido. La fuerza resultante cambia de sentido. Porque quiero que vean que aquí iba a favor de las manecillas del reloj. Ahora va en contra. Y entonces eso quiere decir que va a ser un valor positivo. Y es lo que podemos ver aquí en esta gráfica. Va a ser un valor positivo y entonces disminuye la fuerza de tensión. Y aquí está. Entonces quiero que vean que ahora es positivo. Tiene sentido este resultado. Nuevamente va a llegar a su posición de equilibrio en que la fuerza resultante vale 0 y es este punto. Entonces la tensión va a ser igual al peso, lo vemos aquí, y llega a la posición inicial, este punto. Y así se va repitiendo cada ciclo. Eso es lo que está sucediendo con el péndulo simple. Es un movimiento de oscilación y también podemos ver cómo van actuando las fuerzas al momento que va oscilando. Es algo bastante interesante. Bueno amigos, eso sea todo de mi parte, y si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo, y suscríbanse a mi canal en el cual voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático y también de MATLAB. Nos vemos en un próximo video. Chao.